Es un gusto poder saludarlos, poder encontrarnos en este estudio de la palabra de Dios, encontrarnos por este medio. eh, Esperamos que puedan allí anotar, allí sacar las notas, tener algunos parámetros para seguir nuestros estudios. Allí entonces vamos a poder este, estudiar con cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuevamente estos estudios que estamos continuamente colocando en nuestro canal de YouTube. También podemos allí encontrarnos, allí cuando salimos en vivo en nuestro canal de Facebook. Allí pueden encontrarnos. Vamos entonces allí a tener una palabra de oración. Los invitamos a tener una palabra de oración para luego comenzar con el tema. Santo y bendito Dios, agradecido Señor por las muchas bendiciones que tú das a tu pueblo. Necesitamos en esta hora la presencia de tu Espíritu Santo para iluminar los pasajes de la Escritura, iluminar los conceptos que tú tienes para nuestra preparación, con temor y temblor. Gracias, Señor, te damos en este día en el que podemos compartir contigo, estar en comunión. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. A ver, allí vamos a colocar, ahí estamos. Ahora sí, ahora estamos. Ahí nos están viendo ustedes. Ahí tenemos imagen. Ok. Vamos a arreglar un poquito esto. Ahí estamos. Bueno, vamos a compartir el tema de esta hora. Ok, ahí estamos. ¿Sí? En esta hora vamos a estar estudiando, vamos a estar dando también algunos principios para interpretar las escrituras. Eh, Continuamente vemos eh, muchas ediciones de Biblias y a veces se nos pasa por alto la regla que debiéramos nosotros usar al interpretar la Biblia, al poder explicarlas a otro. Bueno, queda entendido que primero tenemos que saber nosotros entenderla, tiene principios, tiene reglas. Eso es lo que queremos compartir con ustedes para que luego esa escritura sea de forma fidedigna transmitida, el concepto que Dios quiere transmitirnos a nosotros, luego poder compartirlo con otros hermanos en la enseñanza pública. Entonces, primero asimilarlos nosotros para luego poder explicarlo, ¿sí? Porque allí es donde nacen los problemas por no usar ciertas reglas o saber interpretar la escritura. Se puede interpretar mal. Eso es lo que queremos ver con ustedes, ¿sí? Vamos allí entonces. A ver, pilas que están fallando en esta hora. A ver si anda esto. Si no, vamos a hacerlo manual. No, me parece que es manual. A ver. Vamos entonces a leer un texto antes, ¿sí? Ahí están dando. San Juan capítulo 5 versos 39 y 40. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que en ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida, ¿sí? Entonces, las escrituras hablan de Cristo, lo señalan a Él, el dador de la vida. A eso apunta el estudio de la escritura. Vieron, posiblemente habrán notado que en el menos estudio de la palabra significa que nos estamos alejando de Dios, no estamos comprendiendo su persona. A eso nos lleva a escudriñar las escrituras, ¿sí? Cualquier
otro punto, otra misión que nos lleve a estudiar la palabra de Dios para debate, para saber quién es más sabio. Todo eso son posiciones incorrectas del estudio de la palabra. La palabra debe llevarnos a amar la persona de nuestro Dios. La palabra debe llevar a poder llevar este mensaje, compartirlo con otros hermanos para que así tracemos el camino de la reconciliación. El enseñar las escrituras también traza de forma muy sólida el poder llevar salud a las demás personas. Ah, todo esto está implicado en el escudriñar de la palabra, de la Sagrada Escritura. Y entonces, allí estábamos hablando un poquito, cuando nosotros queremos escudriñar la palabra de Dios, son algunas reglas simples, no son tan complicadas como a veces algunos lo complican. Son reglas simples que nosotros debiéramos seguir para luego entender esas reglas y al leer cierto pasaje, cierta parábola, cierta profecía, entonces no quebrantar ujú, esas reglas o no quebrarlas, no romperlas, no pasarlas por alto. Son reglas que la misma Biblia tiene. El entendimiento se da leyendo algún pasaje aquí, algún pasaje allá. Un poquito aquí, un poquito allá. Un renglón aquí, otro renglón allá. Así se da el estudio de la Santa Escritura, ¿sí? Pero estas aquí coloco algunas reglas simples, mi hermano, no queremos complicar, simplemente esto es una introducción a cómo interpretar correctamente. Y aquí colocamos algunas reglas. Tomar las palabras en su sentido usual ordinario. Eso es una de las reglas. Tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto. ¿A dónde nos está llevando el conjunto de lo que viene hablando el profeta? ¿Sí? ¿A dónde nos quiere llevar? ¿Qué sentido tiene? Tomar las palabras en el sentido que indica su contexto. Si nosotros sacamos el versículo de su contexto, pierde fuerza y entonces está listo a ser atacado o interpretado de cualquier manera. Allí entonces donde haremos violencia con la Biblia, específicamente con el texto. Entonces yo le puedo dar interpretación de lo más descabellada. Tomar las palabras en el sentido que indica el libro o pasaje. Consultar los pasajes paralelos, palabras, ideas o enseñanza general. Allí encontramos todavía muchos más principios. La idea es poder dar un bosquejo. Allí, por ejemplo, el contexto. Son los pasajes que se encuentran antes y después del texto. Eso sería el contexto. O sea, usted está tomando la mitad de un versículo. Bueno, ¿cuáles son los versículos anteriores? ¿Cuáles son los versículos subsiguientes? ¿Cuál es el hilo del tema que se viene hablando? ¿Sí? Eso es el contexto. Entonces, a veces eh, expositores de la Sagrada Escritura sacan de contexto, ¿sí? O quieren explicar, bueno, en el ámbito de nuestra iglesia, algunos solamente quieren explicar con el lenguaje y no es así. Debo usar tanto la escritura como los testimonios y debo usar las reglas de interpretación. Si el hermano está quebrando reglas de interpretación y él da una interpretación privada, obviamente que no podemos obedecer a la palabra sagrada. Allí seguimos, por ejemplo, pasajes paralelos, son aquellas partes de la Biblia que narran la misma historia. La misma historia que encontramos en Lucas, posiblemente la encontramos en un texto paralelo como Marcos o Mateo. Y entonces dice, ya sea de inmediata
o remotamente, pero la condicione pero que condicione su significado. Entonces, podemos encontrar en estos libros paralelos, textos paralelos, si está contando esa historia, o si la encontramos en otros libros allí del Nuevo Testamento, o tendríamos que ir al Antiguo Testamento, donde se está nombrando específicamente eso. Símbolo, cualquier cosa real y visible que represente algo invisible. Tengo que entender que si son símbolos o no, estos son cosas para tomar en cuenta, para identificarlo. Profecía, también esto, hermano, aquí hay muchas, se complican mucho algunos expositores. En todas las profecías, la idea principal es la revelación de la voluntad de Dios con respecto a algún asunto, no solamente de la predicción del futuro. Y también debo entender, allí podemos usar varias reglas en conjunto. Puedo usar el contexto y tomar en cuenta que es una profecía. Puedo tomar el contexto de que es una parábola donde hallaremos símbolos y donde el contexto nos indica esto. Entonces, allí corremos el peligro de que un texto sacado de contexto lo explicamos de forma literal, siendo un simbolismo y indicándonos la profecía, ¿sí? Por eso que estas reglas son cosas que nosotros debemos. Hermano, ¿quiere usted imprimir esto y tenerlo cuando va a estudiar la Sagrada Escritura? Bien, haría bien. ¿Usted puede usar para siempre? No, porque de tanto manipularlo, esto va a quedar grabado. Pero si yo estoy recién incursionando en el estudio de la palabra de Dios, o soy maestro de escuela sabática, o me toca dar un tema específico, debo tener en cuenta estos principios, no los puedo saltar. Estos principios van en conjunto con otros estudios que son hermanos, como por ejemplo la hermenéutica. Allí no vamos a ahondar, obviamente volvemos a explicar porque ya tenemos grabados estos temas, hay un tema que tenemos sobre eso, es el arte de interpretar, comprender los textos en toda su dimensión, es decir, su objetivo es ir más allá del significado literal e intentar comprender su verdadero sentido. Característica: interpretar un texto más allá de su sentido literal. Nunca se llega a la comprensión final o definitiva de un texto. Sí, a veces el texto arroja constantemente más luz y a veces puede usted tomarlo hoy, puede tomarlo de aquí a 2 meses, 5 meses y va a tener, no que va a cambiar el sentido, pero va a dar mucho más luz. Nuestro mundo es como un texto inacabado, no es estático, que está atravesando por relato. Se interpreta y se reinterpreta el texto. Bueno, allí colocamos, mis queridos hermanos, algunas definiciones de temas que ya hemos explicado. Allí ya tenemos la analogía de la fe. La Biblia se interpreta a sí misma, con la misma Biblia. ¿Ok? Eh, Aquí también podemos marcar uno de los errores frecuentes. A veces, a veces los hermanos de nuestra misma fe, yo quiero creer posiblemente que estos errores lo hacen de buena fe, no, o posiblemente no se dan cuenta. A veces un texto solamente lo quieren, o un tema doctrinal lo quieren explicar solamente con los testimonios de la hermana White. Y no está mal, pero hermanos, también deberíamos saber explicarlo con la Biblia, ¿sí? Entonces, hasta la misma Ellen White dio ese principio, no solamente explicarlo con Ellen White, ¿sí? Tenemos muchos instrumentos allí para poder explicar un tema específico. Entonces, tenemos la Biblia que se interpreta a sí misma. A veces algunos no encuentran esa interpretación
porque esto no es necesariamente un trabajo de 15 minutos, una hora, a veces puede llevar mucho más tiempo, pedirá mucho más esfuerzo. La fe es eso, es el esperar, es el tomar la pala y cavar más profundo. Esos son los procesos de la fe. Y allí he encontrado una vez la definición, la interpretación que la misma Biblia da en otros pasajes, tanto en el Antiguo, en el Nuevo, en sus textos paralelos, allí ahora hará un eslabón con los testimonios del Espíritu de profecía. Pero si yo un texto solamente lo quiero explicar, ¿sí? Y quebrando reglas, allí, hermano, viene la gran confusión, ¿sí? También no debemos olvidar el método gramático histórico. Algunos corren la historia, esa historia continua, donde levanta, ensalza con más hermosura lo que se está estudiando, ¿m? En su sentido original, gramática, estilo literario, historia, cultura. Mis queridos hermanos, en cuanto a poder interpretar las escrituras, no todos tenemos la escritura en castellano. Bueno, sí, todos poseemos una Biblia, ¿sí? La Biblia hoy en día sí, la mayoría de nosotros en el habla hispana lo tenemos en castellano y varias versiones, ¿sí? Y hasta por allí alguno puede llegar a tener, no es lo común, ¿sí? En el estudio de la palabra, posiblemente alguno tenga alguna Biblia bilingüe, ¿sí? De dos idiomas, pero generalmente lo tenemos en castellano. Cuando tenemos ciertos problemas para interpretar ciertos pasajes, profecía, conceptos, doctrinas o palabras, ya allí tomamos mano de, por ejemplo, como hemos colocado, la hermenéutica o la etimología de la palabra. Ya ahí vamos a ahondar un poquito más profundo. Por ejemplo, aquí ustedes están viendo en la pantalla, están viendo el texto del Nuevo Testamento. Allí, por ejemplo, ustedes pueden ver habiendo Jesús nacido en Belén, y allí aparece todo y Jesús, ¿sí? Em, y ahí ustedes pueden ver, el texto está en griego. Entonces, a veces estos estudios de las lenguas originales, la hermenéutica, la etimología, va a consumir más de nuestro tiempo. Debemos tener una paciencia y que si no poseemos esa paciencia, el estudio de la palabra y el escudriñamiento de o la etimología o el estudio de la hermenéutica nos llevará a cultivar esa paciencia. Entonces, ahí vamos a entender, allí entonces vamos a entender cómo debemos estudiar lo profundo allí o esa controversia que se está suscitando en ese momento. ¿Sí? A veces sucede, yo he encontrado mucho eso en muchos expositores que explican algo que está incorrecto por una mala interpretación o mala traducción. Entonces, cuando hacemos este estudio profundo, allí el estudio superficial no nos va a ayudar, ¿sí? Una cosa es poder explicar algunos temas, ¿sí? Que son posiblemente un poquito, no necesitan tanto esfuerzo de nosotros. Otros sí van a requerir todo el esfuerzo de nosotros, toda nuestra concentración y más tiempo. Como por ejemplo, yo le estoy mostrando aquí el texto en griego. Por ejemplo, yo quiero analizar con ustedes. Por ejemplo, mira, este es un interlineal
generalmente allí en los estudios comparto con ustedes esta Biblia. Miren, voy a dejar de compartir un segundo. Yo generalmente con ustedes siempre comparto en los estudios esta Biblia, que es la que uso mucho para nuestros estudios. Allí los que nos están siguiendo nuestros estudios en Facebook o en el canal de YouTube donde subimos los temas. Esta es la versión, la Biblia, la versión de la traducción del Nuevo Mundo a las Santas Escrituras. Obviamente que esto es de la Watchtower, ¿sí? Esta versión es de 1984 de las lenguas originales, hebreo, arameo y griego. Allí lo tiene. Esta es versión 1969. ¿Ok? Bueno, yo por ejemplo, hay un pasaje que siempre comparto, siempre lo uso porque es el más común que siempre se usa para poder tener algunos estudios con los hermanos. Por ejemplo, mira, yo le voy a leer aquí un texto que siempre lo hemos usado, ¿sí? San Juan capítulo 1. Vamos allí, que no es tan complicado para el estudiante que está comenzando. Entonces, vamos a San Juan 1:1, dice, paso a leerle, ¿sí? En el principio, la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Allí tenemos este texto. Déjenme leer con ustedes aquí la Reina Valera. Voy a leer de la Reina Valera San Juan 1:1. Obviamente varía. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ok? Allí cuando dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Allí ustedes pueden ver el texto. ¿Se ve? Sí, ahí creo que se ve. Ahí está. Dios aparece con D mayúscula. Pero cuando yo leo esta Biblia, la versión del Nuevo Mundo, a ver, voy a tratar de enfocar lo más que pueda. Allí, ahí está. Espere que la cámara. Ahí está. Ahí se ve. En el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Ahora vean, aparece Dios dos veces, una mayúscula y la otra minúscula. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso? Que aparece con mayúscula y después con minúscula. Esto es una versión de la Biblia. Pero lo interesante, mis queridos hermanos, ahora sí voy a compartir eh, desde la actual. Lo interesante es que los testigos de Jehová, así como yo les mostré la Biblia en castellano, sacado de los originales, griego, hebreo y arameo, y hasta también del inglés, yo les presento aquí la traducción interlineal del reino de las escrituras griegas, ¿sí? Este es un interlineal de la Watchtower, de los testigos de Jehová. Es una traducción interlineal del Nuevo Testamento publicada por la Watchtower, Bible Trade Association, perdón, traducida por el Comité de Traducción de la Biblia del Nuevo Mundo. La primera edición se publicó en una convención internacional de los testigos de Jehová 1969. Y en la revisión del 85 se produjeron 800.000 copias. Ustedes saben que la Watchtower, los testigos de Jehová, son los que tienen una de las imprentas más grandes en todo el mundo. Y en cuanto a tirada de impresión de libros, de literatura cristiana, ellos allí están en los primeros puestos en la tirada, en cantidades, hermano. Es increíble la cantidad de folletería y libros que ellos imprimen.
Lo que no se conoce mucho es este interlineal, que es un poquito difícil de conseguir. Lo que tiene este interlineal son hay dos versiones. Tenemos la de 1985, a ver, tenemos la de 1985 y tenemos la de 1969, ¿sí? Obviamente la del 69 es la primera, ¿sí? La más antigua. ¿Qué lo hace interesante? Este es un interlineal, ¿sí? Y el interlineal obviamente es bilingüe, este específicamente viene en griego, este es del Nuevo Testamento, viene en griego y viene en inglés. ¿Qué dijo Tomás Nelson Winter? Él dijo, un conocido profesor de griego, allí él nació en 1900, más o menos por ahí, profesor de griego en la Universidad de Nebraska y expresidente de la Iglesia Unitaria de Lincoln, consideró, escuchen bien, o lean, acompáñenme, la traducción interlineal del reino de las escrituras griegas como una ayuda muy útil para el dominio del griego koiné clásico. Eso dijo Thomas Nelson Winter. En otras palabras, es una buena herramienta el interlineal que imprimieron los testigos de Jehová. Eso es lo que dice él. Una buena herramienta para entender el griego koiné. ¿Sí? Aquí tengo el pasaje específicamente de Juan 1:1. ¿Sí? Ahí, este está en griego y está en inglés. Entonces ahí pueden encontrar, and the beginning was the word. ¿Sí? Y allí arriba tienen en griego, en argeonjologos, caijologos. ¿Sí? Estoy leyendo la primera línea que está en griego. En argeonjologos, ¿sí? Logos, caijologos. In the beginning was the word and the word. ¿Sí? Si yo leo el texto en su Biblia, si yo leo el texto dice, en el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Y aquí tengo a mi derecha, está en inglés también, ¿sí? Ahora, fíjense, en el inglés que está en mi izquierda, and the beginning, ahí pueden encontrar un corchete, eso no está en el original, aquí lo pueden ver, no está. Después aparece God, Word was with God, está hablando de Dios, aquí está Dios, Dios, y luego aparece Word was a God, y aquí ustedes pueden ver en el dibujo, aparece la God con una G minúscula y aquí una G mayúscula. Pero ahora no sé si ustedes llegan a ver, esto está ampliado un poquito más grande, yo no, yo creo que no van a tener problema en verlo. Allí aparece Teón y aquí aparece Teos. Ahora vean ese comienzo de la letra, vean el comienzo de la letra, es la misma, pero aquí aparece con letra mayúscula y aparece con minúscula. ¿Por qué esa diferencia, hermano?
¿Sí? ¿Me están siguiendo? Esta letra se llama la letra teta, teta. Allí aparece la misma. ¿Lo ven? Porque si es la misma, coloca con una G mayúscula y una G minúscula. Esto es interesante, hermano. Em, Ahora, eso es un gran error, pero no sería, ¿por qué yo le digo un gran error? Primero, porque no estoy leyendo la traducción en castellano, que vamos a dejar pasar ese gran error también en la Biblia en castellano, pero yo estoy tomando un interlineal. Hermanos, de aquí estudian los que tienen la posibilidad, están estudiando en seminario, están tomando el texto en griego y allí no todos tienen esa posibilidad ni ese tiempo de dedicar a los originales. Y si encima yo enseño mal, entonces, ¿cómo yo estoy interpretando las escrituras? ¿En manos de quién yo estoy aprendiendo? ¿Quiénes son los maestros que me están enseñando de una forma equivocada? Y si yo soy el discípulo de un maestro enseñando errores, obviamente yo como discípulo continuaré lo que me han enseñado. Enseñaré nuevamente los mismos errores. Por eso que queremos presentar a los hermanos algunas reglas de interpretación y algunos cuidados que debemos tener. El estudiar estos tipos de palabras ya en los originales, estamos entrando en un, como le llaman los filólogos, son personas que estudian las lenguas primarias. Mm, La definición de filólogo sería bueno que lo sepamos, hermano. Pastor, ¿por qué pone esas palabras tan difíciles? Difíciles para que ustedes entiendan cuando tengan que estudiar y se les presenten algunos temas complicados. Hermano, tenemos que tener todo, no ser unos grandes exegetas, pero tener una base de filología. Es la ciencia que estudia los textos escritos en ellos, la estructura y la evolución de una lengua y su desarrollo histórico y literario, así como la literatura y la cultura del pueblo o grupo de pueblos que lo han producido. ¿Sí? Y entonces cuando yo estudio la filología como una introducción para tener herramientas para poder estudiar, entonces cuando yo estudio la palabra de Dios, allí puedo definir esos errores, allí yo puedo definir esos errores que nadie lo está notando, porque no todos dedicamos ese tiempo, ni todos tienen esa base, porque si no, entonces, hermano, yo no debería enseñar la palabra de Dios. Otra cosa que yo quería mostrarle, a ver, le voy a mostrar, mm, espere, hay algo que yo quería mostrarle, a ver si puedo encontrar ese otro error. Se- a ver, a ver, a ver. Mm, Déjeme ver si yo puedo encontrar algo así. Aquí se me acaba una- de ocurrir, porque esta Biblia, hermano, yo la uso mucho para mostrar ciertos errores. Por ejemplo, mire, aquí en capítulo 1 de Lucas, esto el capítulo 1 de Lucas, verso 6 dice, ambos eran justos delante de Dios porque andaban exentos de culpa.
de acuerdo con todos los mandamientos y requisitos legales de Jehová. ¿Mm? Luego dice en el versículo 9, conforme a la práctica solemne del oficio sacerdotal, le tocó su turno de ofrecer el incienso al entrar en el santuario de Jehová. Bueno, cuando yo tomo esta Biblia, ustedes se van a encontrar con estos miembros de esta iglesia, testigos de Jehová, que van a decir, hay que nombrar, hay que decir el nombre de Jehová. Por eso de allí ellos sacan los testigos de Jehová. Pero cuando yo estudio la filología, que estudia los textos escritos en ellos, la estructura y la evolución de la lengua, su desarrollo histórico y literario, así como la literatura y la cultura del pueblo, grupo de los pueblos que lo han producido, voy a entender, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, no existe la J. Nosotros sabemos que los testigos de Jehová hacen énfasis en el nombre Jehová, pero la J en el Aleph Bet no existe. Entonces, ya cuando estamos estudiando de forma más profunda, usando hermenéutica, etimología, la filología, ser un filólogo, entonces voy a descubrir esos pequeños errores. Otro de los errores que también lanza San Juan capítulo 1, miren, ya que lo tengo aquí el texto, se lo voy a compartir, ahí está. Otro de los errores, no sé si lo he explicado en otro tema, cualquier cosa lo vuelvo a explicar aquí. Por ejemplo, el texto en griego del primer versículo, perdón, en inglés. And the beginning, acá, was the word, and the word. Pero yo en la Biblia, voy a tomar la Reina Valera. Miren lo que dice la Reina Valera. La Reina Valera dice, en el principio era el verbo, ¿sí? Y el verbo, ese es el primer versículo que yo estoy leyendo de lo que ustedes están viendo. En el principio, on the beginning was the word, era el verbo, y el verbo, así le coloca la Reina Valera. Mis queridos hermanos, verbo, verbum, viene del latín. La palabra original es logos. Tiene una connotación más profunda, el logos. El logos aquí en este caso está hablando de Jesús. Cuando este interlineal en griego habla de Jesús, le pone una G minúscula. Cuando habla de Dios Padre, le pone una G mayúscula. ¿Cuál es la doctrina que se está enseñando? Tocando el inglés, tergiversando el mismo griego, que Dios el Padre es mayor que Cristo. Eso es lo que yo estoy torciendo, ¿sí? Muy interesante. Y luego estamos torciendo en el griego y luego en la doctrina, enseñando de que Dios Padre es mayor que Cristo es un ser creado o un ser engendrado. Allí nos lleva, hermano, ese estudio, pero eso no lo van a notar todos. Por ejemplo, mire, les pongo un ejemplo. Cuando tenemos que estudiar los textos que allí, hermano, esto nos lleva mucho más tiempo. Obviamente que son ah, en pasajes donde lleva controversia. Por ejemplo, mire, yo les di a los hermanos, allí estuvimos grabando en vivo este tema, por ejemplo, este texto.
si yo tengo que traducir lo que dice allí, hermanos, hay principios que yo debo entender. Por ejemplo, yo sigo la primera regla y ¿qué me dice ahí? Ahí hay como 2C, una ciudad, y ustedes pueden ver que la ciudad, la C, es parecida a la D dada vuelta y también más largo. Es un tipo de escribir. ¿Por qué escribe así? Otro, después una ciudad, otro día. Ustedes vean la palabra otro, parece también una D con el firulete. De esa forma, otro mes, mes, no sé si lo notan ustedes, ahí se ve con una Z. Año, yo, el doctor DR. Esto es un castellano, hermano, no es ni inglés, ni hebreo, ni arameo, pero para que ustedes vean la complejidad a veces de traducir los textos. Bueno, si tuviéramos, ustedes ven que hay palabras donde está abreviado. Felipe, José Felipe Mejía, mire cómo va con la X. ¿Sí? Ahora, yo tengo que traducir esto, hermano, va a llevar un poquito de tiempo nuestro. Entonces, hacemos la transliteración, otra ciudad, otro día, mes y año. Yo, el doctor José Félix, mire cómo decía Félix ahí, Félix Mejía, prevístero, miren acá, acá dice prevístero, vicario y juez eclesiástico. Bueno, una vez que hicimos la transliteración de esta forma, despejando la escritura de ese año, las abreviaturas, mm, ¿cómo se llama? Las letras de forma artística, como posiblemente la C y la D eran estaban contrapuestas y parecían casi idénticas, la C de la D. Y después ya pasamos a transliterar lo más fidedigno posible. Otro día, otra ciudad, otro día, otro mes, año. Yo, el doctor José Félix Mejía, prevístero, vicario y juez eclesiástico de esta ciudad, hice comparecer en mi juzgado al señor Cipriano González de esta felicidad. Pero hermano, pero transliterarlo lleva tiempo. Y si yo no estoy mucho con las luces encendidas, no le pido la conducción del Espíritu Santo a Dios. Voy a traducir cualquier cosa y puedo dar cualquier interpretación. ¿Se me va entendiendo? Este es el problema cuando manipulamos el hebreo, griego, arameo, francés, alemán, latín, latín antiguo. Este es el gran problema. O textos en siriaco. Nuevamente tenemos aquí el estudio de todo lo relativo a los textos bíblicos, su formación, transmisión, aceptación, perdón, a través de los siglos. Incluye además el estudio de los materiales utilizados en las lenguas originales, de los textos en el estado de los manuscritos y su clasificación. Entonces, eso debe entender, hermano. ¿Cuál textos, qué años están fechados? La filología bíblica es un estudio de todo lo relativo a los textos bíblicos, su formación, transmisión y aceptación a través de los siglos. Incluye además el estudio de los materiales utilizados en las lenguas originales de los textos, el estado de los manuscritos, ¿sí? En qué estado algunos están conservados mejores, otros no. Algunos son más grandes, otros son más pequeños textos que tenemos en manuscritos. Los materiales varían. Libro sagrado. Un libro sagrado es una obra literaria especial, pues ha sido inspirada por la divinidad para darse a conocer
a los creyentes. Y aquí tenemos varios libros. Hay libros que fueron inspirados y hay libros que no fueron inspirados. Si yo un texto inspirado lo, lo corrijo, como por ejemplo le mostré de Juan 1:1 y le coloco una G mayúscula a Dios Padre y a Jesús le coloco una G minúscula, siendo que en el griego no me está permitiendo hacer eso. Entonces, ¿de qué inspiración estoy hablando? Cuando los textos están tocados, no solo en el español, cuando textos leemos el infierno, ¿sí? O hablando de la Inmaculada Virgen María, ahí tenemos que entender, hermano, ahí juega un papel importantísimo el tema de las traducciones y sus idiomas. Los idiomas, bueno, nosotros generalmente conocemos que los idiomas, tanto latín, griego, hebreo, son los más conocidos, pero hay muchos más idiomas que poseemos en la Santa Escritura. Tenemos en latín, latín antiguo, tenemos en alemán, tenemos en español antiguo, tenemos en italiano, tenemos en inglés, tenemos en chino, tenemos muchas lenguas, arameo, y también tenemos los libros del Nuevo Testamento. Allí en el Nuevo Testamento, por ejemplo, tenemos los libros proféticos como Apocalipsis, tenemos las cartas generales, Hebreo, Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Luego tenemos las cartas Paulinas, Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Luego tenemos la primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. En lo que sería los históricos estaríamos nombrando Hechos de los Apóstoles. En cuanto a los evangelios, tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? El libro de Mateo. Pero aquí viene lo complicado. Aquí viene la cereza del pastel, mi querido hermano. Mire, mire. Aquí Francisco Díaz, no hace falta ni que explique de dónde viene, dice leer y estudiar la Biblia. Entonces, cuando él nos insta a poder estudiar la palabra de Dios, a ser asiduos en la lectura, él muestra, dice, en este video, es un video que él grabó, hablaremos acerca de los cuatro evangelios en su orden canónico, fechas, temas doctrinales. Si abrimos nuestra Biblia en la parte donde el Nuevo Testamento, encontraremos en primer lugar los cuatro evangelios. Estos son el Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este orden es el canónico, es decir, el aceptado, dice allí el cura Francisco Díaz, y reconocido por la iglesia. Tenemos que recordar que a pesar de que no siempre se presentaron en este orden, cuidado, aquí viene lo interesante. Él está diciendo que el orden de los evangelios, son cuatro, son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero esto no es el orden que siempre tuvo. Si los encontramos en escritos muy tempranos y confirmados en etapas sucesivas, un texto de Irineo de Lyon del siglo segundo presenta primero a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, orden que ha llegado a nuestros días en gran parte porque fue respetado por Jerónimo, que fue el que él
tradujo la Biblia Vulgata. Y en otras obras como el canon moratoriano, el Códice Vaticano y el Códex Sinaítico. Sigue diciendo. Ahora bien, si nos preguntamos acerca del orden, podemos tratar de indagar desde varios puntos. Veamos el número de capítulos de cada libro. Mateo tiene 28 capítulos, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 21. Si fuera por el número de capítulos, el orden tendría que ser el siguiente. Marcos, Juan, Lucas y Mateo. Vemos que no están ordenados por la cantidad de capítulos, ¿sí? O sea, allí se coloca desde el más hasta el menos, pero no están colocados por cantidad de capítulos, sino cada evangelio fue escrito en una época determinada. Si bien no podemos precisar con exactitud el momento de su primera redacción, sí podemos ubicarlo aproximadamente en la siguiente fecha. Y ahí tenemos Mateo en el año 75-85, Marcos entre el 50 y 67, Lucas entre el 75 y el 90 después de Cristo, y Juan entre el año 90 y 100. Atendiendo entonces a la fecha de redacción, el orden seguía el siguiente. Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Nuevamente el orden no coincide ni el canónico ni con la cantidad. Así que, así como nosotros lo tenemos, explica el padre Díaz, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, él dice no, sino que es Marcos, Juan, Lucas y Mateo. Cambia el orden. Los demás libros, sigue diciendo Díaz, los demás libros, los otros tres restantes evangelios, realmente están copiados de Marcos. Preste atención, hermano. Están sacados de Marcos. Así que Marcos sería el libro inspirado de lo que luego Juan, Lucas y Mateo copian. Pero a seguir el texto, ese evangelio correcto, es el Marcos. ¿Se está entendiendo a dónde quiere ir este hombre? ¿Por qué Marcos y no Mateo? Miren, yo voy a presentar nuevamente. Aquí voy a usar la Reina Valera. Déjenme, yo voy a salir. Voy a salir un instante. A ver, espere que esto sea. La tecnología es complicada aquí, ¿eh? Ah, creo que no salí, ¿no? Deja de compartir. Ahí estamos. Ahora sí. ¿Ahí me ven? Ok. Mire, yo voy a leer. A ver si estamos, sí, estamos grabando, estamos bien. Déjenme leer. ¿Dónde íbamos? Al libro de Marcos. Marcos. Mateo. Marcos. Marcos 16. Allí tengo yo Marcos 16. Y ahora voy a buscar en la Biblia de la traducción del Nuevo Mundo. Marcos 16. Bueno, aquí tengo los dos textos. A ver, se me fue. Perdone. Marcos 16. Ahí está, ahí está. Marcos 16. Ya llegué ahí. Y ahora tengo las dos Biblias, ¿sí? Las dos Biblias. Tengo Marcos 16. Allí, entonces, verso 7, voy a leer en la versión del Nuevo Mundo, pero vayan
digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, así como les dijo. Versículo 7 ahora en esta Biblia. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya... No, estoy leyendo mal. Marcos, ahora sí, Marcos 7. Pero id, decida a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ahora leo el versículo 8 en la Reina Valera. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Déjenme leer aquí el 8. De modo que cuando salieron y huyeron de la tumba conmemorativa, porque temblor y fuerte emoción se había apoderado de ella, y no dijeron nada a nadie porque temían. ¿Sí? Voy a leer el versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, Reina Valera, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Traducción del Nuevo Mundo, versículo 9. Aquí hay ciertos manuscritos y versiones y antiguos añaden la siguiente conclusión larga. Algunos manuscritos, conclusión corta, y versiones recientes contienen una conclusión corta después de Marcos 16:8, como sigue. Pero aquí, mis queridos hermanos, nos está dando a entender que Marcos 16:9 en adelante no estaría en el texto original. Hmm, interesante, hermano. Esto nos da a entender que Marcos 16, versículo 9, 10, 11, 12, 3, no está en el original. Ahora, este cura Díaz dice que el primer libro no es Mateo, sino que es Marcos. Marcos 16 al 9, versículo 9 en adelante no están. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿a dónde quiere llevarlo? ¿Por qué no, por qué no se cree en la inspiración de Marcos 16, verso 9, verso 10, verso 11? ¿Cuál es el problema? Mateo le copió a Marco. Es lo que están diciendo, es lo que se está enseñando en los seminarios. Ahora, aquí no termina el problema, miren. Yo les voy a mostrar. Siempre les he mostrado que estudiamos con este interlineal en los estudios que nosotros tenemos allí en vivo. Interlineal académico griego-español, así como el interlineal de los testigos de Jehová. ¿Sí? Este es un interlineal, es parecido al de los testigos de Jehová. Obviamente este no es griego, este es del Nuevo Testamento. Este no es griego inglés, sino que es griego español. La diferencia de este, que hace poquito salió, es que este tiene 3 versiones. Entonces, yo voy a buscar, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar el Marcos 16. Este interlineal tiene Reina Valera. La Reina Valera dice 16, San Marcos 16:8.
Ellas salieron y huyeron del sepulcro, pues había apoderado de ellas un gran temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Punto final. No hay verso 9, no hay verso 10, 11, no hay nada de eso, hermano. Ahora voy a leer el otro texto. Este tiene Reina Valeria y tiene nueva versión internacional. Voy al versículo 16:8. Temblorosas y desconcertadas las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Punto final. No hay más. No hay versículo 9, 10, no, no hay. Ahora al texto en griego. El texto en griego. Y llego al 8 y habiendo salido, huyeron de él sepulcro porque tenían ellas un temblor y espanto. Estoy leyendo el texto en griego castellano y a nadie nada dijeron, tenían miedo porque todas las cosas, bueno, y luego a partir de ahí, hermano, hay un corchete a partir del versículo, cuando termina el versículo 8 aparece un corchete. Todo eso que está marcado en amarillo y ahí abajo mm, nos da una indicación. Versículo 16:8. Manuscritos inferiores aumentaron desde aquí, o sea, desde el versículo 9 hasta el final del Evangelio con muchas variaciones. De manera que se encuentra varios finales del Evangelio que no son considerados como escritos originales de Marcos. En este Nuevo Testamento, las adicciones de este tipo están marcados por doble corchete. ¿Qué nos está queriendo decir? Que el texto no está en los originales. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, de acá se estudia. Estos son los originales. De acá estudiamos. Si el original está mal, si los originales están mal, si el libro de Mateo no es el primero, si Marcos 16 hasta el versículo 8 termina Marco y luego eso no va y el libro de Marcos es el primero que se escribió, luego copiaron los otros evangelios, los otros tres restantes evangelios copiaron al libro de Mateo. Y ahora no sé si notó algo, porque esto no está hecho al azar. La versión del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras llega hasta, en el libro de Marcos llega Marcos 16:8 y el 9 en adelante también. Él explica que no están los originales. Yo recién acabo de leer el interlineal académico de Francisco Lacueva y es idénticamente lo que dice esto. Esto es idéntico a lo que dice en la versión Reina Valera, en la versión, la nueva versión del Nuevo Mundo, perdón, la nueva versión internacional y también el texto griego. Hmm, ¿qué tienen estos dos en común? ¿Qué tienen estos dos? Son diferentes, hermano, esto de los testigos, esto no es de los testigos, pero son en común, tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? ¿Qué tienen en común con este cura Díaz?
Sigue diciendo Francisco Díaz. No, 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 aquí puse su historial, perdón. Él estudió, ¿en dónde? En la Universidad Pontificia Gregoriana, graduado en Teología Bíblica, Universidad de Rafael Landívar, Departamento de Letras y Filosofía. Allí fue graduado, también estudió en la Universidad Centroamericana de Nicaragua, Comunicación Social, graduado, un estudiante graduado en la Universidad Pontificia Javeriana. Ay, hermano, yo no sé si me están siguiendo. Y allí lo tracé. ¿Qué tiene en común este hombre con la Biblia de la traducción del Nuevo Mundo y con los interlineales griegos? La Reina Valera de ahora, de 16, verso 9 en adelante, no está. ¿Cuál es el evangelio primero? Se cree que el primer evangelio fue el de Marco. No le estábamos diciendo. Los evangelios de Lucas, Mateo se basaron en este texto y siguieron su planteamiento principal. El evangelio de Lucas fue escrito por conversos no judíos y rastrea la genealogía de Jesús hasta Adán, haciéndola una figura universal. ¿Cuáles son los evangelios prohibidos? En el caso de los evangelios apócrifos de la pasión y muerte de Jesús, los textos más importantes son el evangelio de Pedro, el evangelio de Nicodemo, el evangelio de Bartolomé y los diferentes escritos que componen el llamado ciclo de Pilato, como la carta de Pilato de Tiberio, la declaración de José de Arimatea y, ojo, mire que hay algunos libros de los evangelios prohibidos que están buenos. Hermano, hermano, yo tracé allí la Universidad Pontificia Javeriana, que solamente usted tiene que hacer clic en Google, coloque universidades javerianas en todo el ancho mundo y haga clic y asómbrese conmigo. La Universidad Pontificia Javeriana es una institución católica de educación superior. Sí, ya estoy viendo lo superior de educación. Fundada y regenteada por la Compañía de Jesús, jesuita, comprometida con los principios educativos y las orientaciones de la entidad fundadora. El Espíritu del Señor anima que la iglesia renueva continuamente con ella la conciencia de su misión en el mundo. Inspiró al obispo Guido María Conforti a dedicarse a la evangelización de los no cristianos y reunir en una comunidad misionera hombres llamados a consagrar a Dios su vida por el mismo ideal, siguiendo a nuestro fundador y reviviendo el mismo carisma. Los misioneros javerianos respondemos al mandato del Señor. Ir por todo el mundo y predicar el mundo a toda, el evangelio a toda criatura. Y allí aparece, hermano, ustedes después investiguen dónde tiene presencia la educación jesuita. Allí tienen la estatua en la universidad. ¿De quién? De Guido María Conforti, jesuita. ¿Qué se está enseñando hoy en día, hermano? En cuanto a la manipulación del griego, en cuanto al estudio en los seminarios,
de las lenguas originales, la filología hermenéutica e interpretar, ¿dónde estamos yendo a estudiar? Hay cosas que se están cambiando. Y déjeme decirle que en la, vamos a ponerlo así en números, en segmentos, la mayoría no estudia las lenguas originales, es la minoría. Y si esas minorías, esas cabezas que manipulan los textos originales o los libros de estudio de seminarios, ¿qué nos están enseñando? No todos tienen la posibilidad de acceder al griego, no porque no quieran, porque dedican sus esfuerzos en otra cosa. Pero para los que quieren estudiar, allí están, salen al cruce las universidades javerianas jesuitas. En este portal BBC News Mundo, ¿qué nos dicen los evangelios perdidos sobre el verdadero Jesús? En el Evangelio de Mateo se enfatiza la descendencia real de Jesús y se rastrea hasta Abraham. Se cree que el primer evangelio fue el de Marcos. Hermano, estoy tocando otra. No es, ya aquí no está hablando el cura Díaz. Se cree que el evangelio que el primer evangelio fue Marcos. Los evangelios de Lucas y Mateo se basaron en texto y siguieron su planteamiento principal. ¿Por qué borran esos versículos de San Marcos? ¿Qué nos dice tan importante que ahora ya no son inspirados? Ojo, ¿cuál es la educación que yo estoy recibiendo? Ahora, este cura Marcos, que cura Díaz, que nos acaba de presentar este planteamiento que no es descabellado porque lo encontramos aún en los interlineales de estudio de seminario, y ahora encontramos a mi derecha esta figura de este hombre. ¿Quién es? Que allí en el dibujo usted, pastor, le coloca dándole la mano y que es un peligro. Este hombre se llama Antonio Piñero Sáenz. Él es un filólogo. Presta atención. Historiador, académico y escritor español, especializado en la vida de José de Jesús de Nazaret. El judaísmo anterior al cristianismo, la fundación del cristianismo, en general, en lengua y literatura del cristianismo primitivo, analizada desde una perspectiva científica, considerado uno de los principales expertos del Nuevo Testamento a nivel mundial y es uno de los grandes referentes mundiales en el cristianismo primitivo. Él acaba de imprimir un libro que se llama Los libros del Nuevo Testamento, traducción y comentario. Sígame, sígame. Le, le voy a tirar una bomba, hermano. Este hombre, filólogo, historiador, escritor, nos comenta este libro del Nuevo Testamento que tiene comentario. ¿Qué tipo de comentario? No existe hasta la fecha una edición del Nuevo Testamento meramente histórica, efectuada con criterios estrictamente académicos, no confesionales. Oiga esa palabra, sin ninguna tendencia religiosa previa. La correcta comprensión de los textos escritos hace casi 2000 milenios exige una labor explicativa basada en conocimientos literarios, históricos, no solo teológicos. Contemplar
Los libros del Nuevo Testamento con nuevos ojos tras el mismo tratamiento crítico de Parado o cualquier otro texto de la antigüedad greco-latina presenta a menudo un sentido diferente y más interesante. Los autores tratan de responder a preguntas continuamente formuladas en los medios. ¿Qué hay de verdad histórica en los evangelios? ¿Desde dónde? Desde no una perspectiva confesional o teológica, sino histórica. Antonio Piñero, traductor del Nuevo Testamento. Jesús fracasó sin paliativo. Es uno de los mayores especialistas españoles en el cristianismo primitivo. Publica ahora una traducción y comentarios sin parangón de los libros del Nuevo Testamento. ¿Quiénes son estos filólogos, traductores que escriben el Nuevo Testamento, que cambian las reglas, que dicen que es inspirado, que no es inspirado? ¿Por qué estas interlineales académicos son parecidos a la traducción del Nuevo Mundo? ¿Qué hay detrás de todo esto? Le preguntan a él, defienden el prólogo, dice, defienden el prólogo que solo se puede estudiar al Jesús histórico, los evangelios y el cristianismo primitivo y la cristalización de un dogma permanente desde un planteamiento histérico, literario y científico. Miren lo que responde. Habría que desconfiar de todo planteamiento confesional, o sea, la parte religiosa no la quiere tocar, en tanto en cuanto mantenga un dogma sobrenatural, pues eso ya no pertenecería a la historia, eso de los milagros, eso no está en tu historia. Debéis tener, queridos creyentes, la valentía de ateneros a lo que dice la historia, si queréis fundamentar o consolidar. No me vengan con otras cosas. Vuestro cristianismo. En el 2021 sigue saliendo libros sobre los 4 evangelios que plantean cuestiones sobrenaturales, como si fueran históricas, como la resurrección, o confiesan escribir desde la fe. Es imposible tomarlos en serio. Ay, hermano. Él no cree en la resurrección y esas cositas, hay algunas cosas que la tiene allí. ¿Qué escribió Piñero? El Jesús histórico y otras aproximaciones, el comentario del Nuevo Testamento y luego tenemos este libro también, Aproximación a Jesús histórico. Interesante. No hay que tocarlo de la perspectiva confesional, no hay que tocarlo de la parte teológica, pero él escribe, comenta del libro del Nuevo Testamento, filólogo, historiador, escritor, traductor. Permítame hacer el abogado del diablo. Le pregunta, si me pongo en su lugar, entiendo que pueda molestarle semejantes defensas de lo histórico y lo científico, por lo que se deduce entonces que lo sobrenatural es imposible, la resurrección también, y en fin, Dios no existe. Eso resquebraja la fe y entiendo que les pueda molestar. ¿Qué dice él? Que es agnóstico, dice. Yo he mantenido discusión al respecto en el pasado en televisión, por ejemplo, pero creo que la opinión pública entendía que el daba razones era yo, pero ahora ya no se enfrentan con nosotros. No, ahora lo que hacen es arrojar un espeso manto de silencio sobre nuestras investigaciones. Ya no hay, pues, oposición como antes. Este hermano traductor, filólogo, escritor, escribe un libro del Nuevo Testamento, comenta, dice que la resurrección, los milagros no pertenecen a la historia. Hay que estudiar de una perspectiva no confesional. Y él es agnóstico. Pastor, ¿qué es agnóstico? Bueno, le vamos a poner la definición, hermano, no se la voy a hacer tan fácil. Anote, copie las definiciones. El griego En el griego agnóstico es sin conocimiento. El término actual nace en 1869 de la mano del biólogo Thomas Henry Hulett. La existencia procede a la esencia,
y es la que da sentido al ser humano. No se niega rotundamente a la existencia de Dios, pero afirma que no hay nada que nos demuestre su existencia. Cuidado, hermano. Podemos encontrar el agnosticismo ateo. Considera que la religión no es una parte esencial de la condición humana. Dice Bertrand Russell, el agnóstico cree que es imposible saber la verdad en los asuntos que le interesan al cristianismo y otras religiones como Dios y la vida futura, o si no imposible, al menos imposible por ahora. Mire lo que decía el historiador, aunque es un padre de la iglesia, nombrado como aquí un padre de la iglesia, esto entraría dentro del catálogo de la patrística, pero pastor, ¿por qué entra ahí? Pero mire, mire, solamente para mostrarlo, hermano, para que usted se dé cuenta, lo que escribe Eusebio de Cesarea. Allí él cita de Clemente, no solo un relato, sino también que sirve de provecho para aquellos que lo lean. Mire lo que dice en el punto 3. Estos hombres eran inspirados, hablando de los que escribieron los evangelios. Allí, si quieren, los vamos a leer desde el punto 2. En primer lugar, hay que aceptar como auténtico su evangelio, que se lee en todas las iglesias bajo el cielo, por la razón por la que entre los antiguos se colocará en cuarto lugar, después de los otros tres. Tal vez se aclara con la siguiente explicación. Estos hombres eran inspirados y en realidad notables para con Dios, me refiero a los apóstoles de Cristo, y tenían purificadas sus vidas sobremanera y ornamentadas sus almas por toda virtud. No obstante, hacían uso del lenguaje sencillo, ciertamente eran animados por el poder divino y obrador de milagros recibidos del Salvador. Aunque él, considerado dentro del cúmulo de la patrística, él está hablando con mucha coherencia. Pero no sabían ni tampoco buscaban ser embajadores del conocimiento de la enseñanza por medio de la persecución y del arte de la oratoria, sino que anunciaban a toda la tierra el reino de los cielos sin demasiado esfuerzo para ponerlo por escrito, utilizando solo, miren el orden, está hablando de eso, ¿qué utiliza? Utilizando solo. Sea pues esta cita de Clemente no solo un relato, sino también sirva de provecho para aquellos que lo lean. Pero mencionaremos a continuación los escritos indiscutibles del apóstol. Pero tampoco los otros seguidores de nuestro Salvador carecían de experiencias similares. Me refiero a los 12 apóstoles, a los 70 discípulos, a millares más. Más, a pesar de ello, a todo esto únicamente Mateo y Juan nos han dejado un recuerdo de las pláticas del Señor. E incluso ellos, según la tradición, se pusieron a escribir obligados. Por su parte, ahora está hablando de Mateo, en primer lugar, predicó a los hebreos cuando ya estaba por dedicarse también a otros. Expuso por escrito su evangelio en su lengua materna. ¿Qué hablaba él? ¿En qué hablaba? Y a su vez, Marcos y Lucas ya habían procedido a la entrega de su respectivo evangelio cuando se dice que Juan seguía haciendo uso de la predicación oral y que finalmente se dedicó a escribirlo por causa de la siguiente razón. Habiendo sido ya divulgados los tres evangelios escritos con anterioridad, llegando también a sus manos, dicen que los aceptó, incluso dio testimonio de su veracidad, pero que el relato carecía de hechos que llevó a cabo Cristo en el principio y también en el comienzo de su preparación. Mateo escribió el libro teniendo elementos fehacientes y lo escribe en hebreo. Ay, hermano, ¿qué estamos consumiendo hoy en la actualidad? Interesante, hermano. Yo solamente estoy tocando muy por arriba. ¿Qué dice el comentario bíblico adventista? Hablando de Papías de Heriápolis, allí por el año 140. Miren, anoten esa fecha, anoten este hombre. Mateo escribió los oráculos divinos en lengua hebrea. Cada cual los interpretó como pudo. Medio siglo más tarde, Irineo escribió según la cita de Eusebio.
allí en la historia eclesiástica. Mateo dio a luz entre los hebreos un evangelio escrito en la lengua de estos. Mientras Pedro, Pablo predicaban a Cristo en Roma, ya estaban los cimientos de la iglesia basándose en estas declaraciones, afirmaciones similares de escritores posteriores. Algunos han llegado a la conclusión de que el evangelio de Mateo fue escrito originalmente arameo, el hebreo de Papías e Irineo, y fue posteriormente traducido al griego. Hermanos, pero ¿qué nos dice allí hablando del agnóstico? Una persona se declara inaccesible al entendimiento humano, todo conocimiento de lo divino, todo lo que trasciende la experiencia, hermano, eso es lo que nos coloca. Bueno, ya coloqué esta cita. Por eso que nos encontramos ante estos agnósticos modernos y, y nos van a confundir. Por eso que hoy en la actualidad, en donde más salen errores y vientos de doctrina, donde hay hombres que están emborrachados en los errores y se aferran de los errores sin quebrando reglas de interpretación, quebrando este, la hermenéutica, quebrando la etimología y desechándola. Mis queridos hermanos, tengamos cuidado. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es la inspiración que Dios ha dejado en estos originales llamados autógrafos? Estos originales luego fueron copiados, pero los grupos de esta visión crítica, de estos críticos, ellos tienen la visión de que los autógrafos fueron inspirados, pero las copias de copias luego de los autógrafos, eso no se puede catalogar como inspiración. Repito, es la visión de los críticos contemporáneos. Tremendo, hermano, tremendo. Cuando hablamos de los autógrafos, estamos hablando de lo que escribió Moisés. Las palabras de Jehová son palabras, dice, perdón, limpias como plata, refinada en horno, de barro purificada 7 veces. Salmos 12:6. Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni una iota, no es jota, no hay jota, iota. Ahí tienen la yud. ¿Cuál es nuestro objetivo? Descubrir la necesidad de confiar en la Biblia y desconfiar de ciertas traducciones. Cuidado, observar la poderosa intervención de Dios en la historia de la Biblia. Aunque no sabemos griego, pastor, no sé griego, eso no es justificativo. Debemos conocer cómo funciona la traducción del griego. Y allí tenemos las paráfrasis de la Biblia textuales que están saliendo hoy en día en la actualidad, hermano. ¿Qué es una paráfrasis? Es un recurso que consiste en expresar nuestras propias palabras, un mensaje expresado previamente por otra persona. Como resultado, el mensaje puede ser completamente nuevo y diferente al original. ¿Qué es el original? Los autógrafos. Y en cuanto a su forma, pero mantiene el mismo sentido y significado. ¿Será así que estas Biblias textuales, los tipos de traducciones, las palabras, muchas vienen con paráfrasis, traducen las ideas principales, en algunos casos alteran totalmente la frase, anticuada, para que suenen más familiares. Esas Biblias modernas
No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Romanos 12:2. Ah, mis queridos hermanos, hasta aquí hemos llegado. Para los que deseen seguir apoyando este ministerio, a que sigamos sacando este material y para muchas otras cosas que tenemos también planes de seguir trabajando, los que deseen en su grande bondad poder ayudar con sus donaciones. Allí, mis queridos hermanos, tenemos allí el número, úsenlo sabiamente ese número, o si no, allí tiene nuestras plataformas. Sí. Eh, Desde ya nos va a servir mucho que ustedes al subir este video en nuestro canal de YouTube pongan una manito arriba. Eso ayuda a que el video se pueda reproducir más, que puedan dejar un comentario, me gustó, amén, o simplemente amén, pueden colocar. Traten, hermano, de seguir las reglas cristianas, no pongan palabras de ofensa y nada de eso. Pero no se olviden, hermano, al consumir estos videos, poner manito arriba, poner un comentario y compartirlo. Y si quieren, hermanos, les parece bueno el material, suscríbanse, nos van a ayudar mucho. Allí tienen todas las plataformas y en Facebook a veces lanzamos en vivo también. Así que allí tienen y también vuelvo a reiterar, usen ese número con sabiduría para los que deseen ayudar este ministerio. De gracia recibimos, de gracia damos. ¿Sí? Hasta aquí, mis queridos hermanos. Espero de que sea este material de bendición, pueda alertar nuestro espíritu ahora al poder afrontar ciertos temas, ciertos estudios, ciertos paradigmas, mis queridos hermanos. Vamos a terminar con una oración. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos. Agradecido, Señor, porque nos das esta luz que viene de tu palabra, que viene de las palabras que tú inspiraste a los santos profetas para que volvamos a esta santa escritura que puede transformar nuestra vida y colocar nuestros pies en sendero correcto. Que ni una jota ni una tilde sea movida de tu palabra inspirada, que ha salido de tu boca, santo y bendito Dios. Coloca sobre nosotros y ayúdanos a usar tu santa armadura para este tiempo de conflicto aventurado que llega sobre nosotros, para mantenernos fuera de todo error y para soportar con el escudo que tú nos has dado de todo viento de doctrina. Sea ensalzada tu palabra que dicta tus santos profetas, por siempre y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, nos volvemos a encontrar nuevamente allí. Queremos que compartan nuestros videos, comenten, pon manito arriba, suscríbase y nos veremos en el próximo estudio, mis queridos hermanos. Que Dios me los bendiga. Shalom.